Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Yo creo que nuestra formación está muy viva, más viva que nunca, casi diría yo. Y además el debate, que siempre sabéis que lo hemos planteado con luz y taquígrafos, lo seguimos planteando de forma pública. Creo que es mucho mejor que los debates se den de forma pública a dar lugar a un conjunto infinito de especulaciones y que seamos todos y todas sinceros y sin mayores dramatismos a la hora de explicar cuáles son nuestras diferencias políticas y además que eso nos permita seguir avanzando. ¿Me puede contar cómo es el día después de la guerra abierta que ustedes protagonizaron ayer? Como todos los días, un día en el que discutimos de política, que es lo que hemos hecho y lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Nosotros discutimos de política y discutimos en abierto, y somos compañeros. ¿Reconocerá que les hace daño? Reconocemos que discutimos de política y que a lo mejor los españoles tienen que acostumbrarse a que se contrastan ideas en abierto y somos compañeros. ¿Y en plena campaña no es mal momento? En plena campaña yo creo que es buen momento para demostrar las diferencias entre partidos políticos. Hay partidos que discuten por posiciones, hay partidos que contrastan ideas y que van juntos y caminan juntos. En los dos sitios, tanto en Galicia como en Euskadi, podemos ser la alternativa decisiva para traer aire fresco a las instituciones. Uno habla genéricamente de la utilización de los recursos del departamento con fines políticos, que es la de Partido Socialista, que creemos que es lo que hay que investigar, y luego la de los independentistas pues es mucho más limitada y lo que intenta efectivamente es hacer victimismo y volver a sacar ventaja de una torpeza, de una actuación inadecuada o incluso de algo más grave que se pueda haber hecho desde el Ministerio del Interior, y por tanto nosotros no vamos a hacer el juego a los independentistas. Respecto a si comparecerá o no comparecerá el ministro de Interior cuando sea llamado por la comisión de investigación, pues él verá, pero si no comparece estará cometiendo un delito. Porque la no comparecencia en una comisión de investigación supone un delito de desobediencia. Y en el caso de que la persona que desobedezca el llamamiento de la comisión de investigación sea funcionario público, además lleva acarreada la pena de inhabilitación. O sea que más le vale al ministro de Interior, si para entonces lo sigue siendo, comparecer en la comisión de investigación que le llame. Ciudadanos, no ciudadanos, sino los simpatizantes o los que votaron a Ciudadanos tienen un objetivo que coincide bastante con el nuestro y nada con mareas de Podemos. Y el objetivo es que no esté en la Xunta un presidente de las mareas de Podemos. Y eso es nuestro punto fundamental de coincidencia. Los dos, además, queremos que no nos hagan elegir entre Galicia y España. I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos en los límites del bosque de Sherwood, los proscritos, los que no bajan la cabeza
la gente estoica. Muy buenos días a todos. Bienvenidos, un saludo muy especial para quienes escuchan este programa desde otros países, desde otros lugares. Nuestros expatriados son quienes miran hacia atrás, recordando sus raíces, a sus amigos, sus familias, tantas cosas que han tenido que dejar atrás y que además nos dicen, joder, es que me sirve, la cafetera es esa compañía que me mantiene unido a todas esas cosas que añoro tanto, y nos gusta mucho escuchar esto. Buenos días, Mavs, Lucy, Daniel, Enfermero Salesa, Ángel Trianero, Miguel, Andreu Romaní, Javi Hernández, Nuria Rodríguez, tantos y tantos amigos que se incorporan a esta hora: Ubelán, Enrique Quesada, María Loto, Ana Palmero, Tribilín, Jan Bedel, Libertino Francachela, Rainer Bandler. Dice, segundo día sin gritos de Sánchez, dice Rainer Bandler. Empezamos con las maldades demasiado pronto, a muy temprana hora. Muy buenos días, María.es. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Estaba aquí revisando todo el timeline de todas las noticias que estáis enviando. Sí, señor. Bueno, hablaremos de esas noticias, las noticias de la agenda de la cafetera, hacia la mitad del programa. Ya sabéis que podéis enviar noticias a través del hashtag. Hoy hemos elegido un hashtag que dice: la cafetera cuenta atrás para el 26. La cafetera cuenta atrás para el 26. Porque el día 25 son las elecciones de Euskadi y Galicia, y allí parece que van a quedar resueltas algunas incógnitas. Lo veremos. Ahora vamos a hablar de eso en todo caso. Vamos a ver las portadas de los periódicos, pero es que también se da el pistoletazo de salida al día siguiente, es decir, el día 26, se da el pistoletazo de salida a movimientos telúricos en todos los partidos políticos. Así que, en fin, vamos a reflexionar un poquito sobre este asunto. Tenéis dos vías de comunicación fundamentales. Una, un WhatsApp en el 627-002-002, 627-002-002, donde podéis dejar notas de voz que iremos escuchando a lo largo del programa. 627-002-002. Sabéis que tenéis que dejar una nota de voz que no dure más de 30 segundos, que se escuche alto y claro, y poned un titular sobre el asunto del que estáis hablando para que sepamos y podamos organizar un poco esta conversación. Bueno, dice David F1, mi primera cafetera en directo. Buenos días, Resistencia. Bienvenido a la familia del directo, David. Aunque debo decir que aquí todos son importantes, porque la mayor parte de los oyentes llegan en diferido, son nuestra retaguardia, mantienen viva la llama del amor, pero es verdad que el directo pues también genera esa conversación que es muy interesante, ¿no? Y por supuesto hay un hashtag. Hemos elegido ese hashtag, almohadilla la cafetera cuenta atrás para el 26. Os pedimos que lo utilicéis en Twitter, tanto para hacerle llegar esas noticias a María sobre las que queréis que coloquemos el foco, y también que lo utilicéis para poder conversar de manera que podamos ordenar las conversaciones, ¿no? Bueno, un saludo muy especial. Me dejo un montón de gente por saludar, pero luego me dicen, Fernando, es que te extiendes mucho con los saludos. Digo, ya no sé qué hacer. Porque cuando saludo a todos, porque saludo a todos. Cuando no saludo a nadie, porque no saludo a nadie. Si es que soy como una gotita de cera en un vasito de agua. Bueno, luego hablaremos, luego os contaré, porque ayer estuve en la fiesta de eldiario.es. Sabéis que cumplía 4 años ya. Es que el tiempo pasa a muchísima velocidad. Entonces hicieron una gran fiesta en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, y ahí fueron un montón de políticos, fue un montón de gente de la profesión, periodistas, compañeros de otros medios de comunicación, la propia gente del diario.es, y fue muy divertido. La verdad es que nos reímos. Yo me fui con mi amigo Guille, parecíamos rústicos en Dinerolandia, pero fue muy, muy divertido. Allí estuve un rato de charla clandestina, también con carne cruda. Alguien nos hizo una foto y la tuiteó, que es lo malo de ir a un sitio lleno de gente con Twitter, y nos hizo una foto y decía, aquí se está pergeñando la gran alianza de las ondas, el gobierno de las ondas. Pero fue una conversación interesante y saldrán cosas interesantes de eso. En todo caso, bueno, como con Javier tenemos una buena relación, vi a Jesús Cintora, estuvimos mucho rato hablando con Nacho Escolar, con Borja Vergareche. Había gente además de muchos partidos políticos, bastante gente del Partido Socialista, gente de Podemos, Izquierda Unida, y hubo algunas conversaciones interesantes. Y había una gran tensión sobre lo que va a ocurrir el día 26. Mucha incertidumbre. Es curioso porque incluso en estos foros, que son de gente extremadamente bien informada, pero nadie sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir en este país. Nadie sabe muy bien hacia dónde caminan los posibles pactos. Se hablaba mucho también de las tensiones de
de Podemos esto de lo que estuvimos hablando aquí ayer en el programa. Pero bueno, luego os cuento, vamos a hacer un repaso primero a las portadas de los periódicos para ver qué es lo que nos traen esta mañana. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás sola. Decía Enrique Quesada ¿dónde están las buenas costumbres? Que no estoy escuchando a Fridonia Soul. Fridonia no nos deja de acompañar nunca, es parte de la vida de este programa, de la música de este programa. Además de que nos gustan ellos mucho como grupo, nos gusta mucho como seres humanos, son encantadores, absolutamente encantadores, pero nos gusta mucho su música también. Lo que pasa es que es verdad que de vez en cuando también introducimos algunas novedades para que vayamos escuchando nuevos grupos que operan bajo la licencia Creative Commons y que hacen muy buenas canciones. Aquí María y yo lo que hacemos es poner la música de Jamendo por las mañanas y nos vamos escuchando canciones de Creative Commons con el objeto de ir encontrando nuevas canciones, ¿no? Así que no nos abandona Fridonia y sí son las buenas costumbres que no las terminamos, como dice Virginia. No te preocupes, que seguro que luego se escucha. Pues aquí lo tienes. Girls Are Dancing, de Fridonia, y entre otras canciones. Bueno, os decía, tenemos muchas cosas que hablar. Vemos hoy en las portadas de los periódicos cómo se coloca el foco sobre ese día 26, de forma indirecta, porque el Partido Socialista vive un enorme ejercicio de tensión, ¿no? Y es que el día 26 va a pasar de todo, van a pasar muchas cosas. Se nos anuncian grandes males, también grandes remedios, si algo queda concretado tras esas elecciones, pero la incertidumbre es tal que todo se encuentra en stand-by. Todo se encuentra a la espera de que se concrete algo ese día, el día 25, ¿no? Así que al día siguiente, cuando sepamos bien los resultados, podremos saber qué espacios de conversación se generan, se abren. ¿Conseguirá mayoría absoluta el Partido Popular en Galicia? ¿Y qué pasará si no lo consigue? ¿Tendrá eso consecuencias sobre el liderazgo de Mariano Rajoy? Lo ha apostado todo a las elecciones gallegas. Allí está en persona, haciendo campaña en Galicia, mostrando el interés que tiene el Partido Popular en que la situación allí sea extremadamente clara, ¿no? ¿Y afectará esto a los posibles pactos? ¿Permitirá una cierta paz interna en el Partido Popular y en el PSOE? Porque la situación del PSOE no es menos convulsa. Hoy todos los periódicos hablan de fortísimas tensiones en el Partido Socialista que podrían colisionar, podrían explotar tras el día 25, es decir, el 26. Y se habla de una corriente que podría plantear un pulso contra Pedro Sánchez para sacarle de la Secretaría General. Se habla también de una jugada de Pedro Sánchez para contrarrestarlo, para desactivar ese intento que podría ser una consulta a la militancia. Podría. Esto se habla mucho en los mentideros. Y hoy alguna portada lo recoge, ahora lo veremos. Y en Podemos, porque las tensiones también se están visibilizando. Ya lo contábamos aquí ayer en el programa. Y nos hablan además de dos formas de entender el partido. Por una parte, quienes creen en un Podemos transversal que abarque desde el Partido Socialista hacia la izquierda. Y por otra parte, quienes creen en un Podemos a la izquierda del Partido Socialista y que incluso plantee una ofensiva contra el Partido Socialista y le reduzca espacio, ¿no? ¿Qué pasará después del 26? Porque si el resultado electoral es malo, ¿tendrá consecuencias para Pablo Iglesias? ¿Reforzará la posición de Íñigo Errejón? Por cierto, ayer se hablaba de esto constantemente. Ahora escuchamos algún fragmento. Pero en fin, lo único claro hasta ahora es que Mariano Rajoy y su forma de entender la política lo ha contaminado todo. Vivimos en una permanente prórroga, una prórroga en la toma de decisiones que ha inundado las instituciones, los partidos políticos. Siempre estamos mirando un poquito más adelante.
hoy no tenemos nada que ofrecer, pero quizá la semana que viene quede resuelto, y si no el mes que viene, y si no, ya iremos viendo. Es decir, es el protocolo Rajoy, que consiste en conceder siempre prórrogas permanentes, ¿no? Sin darnos cuenta de que es urgente que se tomen decisiones. Por cierto, ayer le preguntaban a Fernández Vara, sabes que ha tenido algún que otro choque con Pedro Sánchez, y le preguntaban y decía, se mostraba muy preocupado por la situación, entre otras cosas de los presupuestos. Dicen que tienen a las instituciones bloqueadas, la toma de decisiones bloqueadas por esta inacción política del gobierno central. Y claro, tienen a las comunidades autónomas a la espera de que se tomen decisiones muy importantes. Y decía Fernández Vara que había estado hablando con Pedro Sánchez para buscar fórmulas para desbloquear esta situación. Yo esta mañana he hablado con Pedro y me ha manifestado precisamente que están trabajando en esta misma línea, es decir, intentando acordar con el Gobierno de España en funciones para ver cómo salvamos esta dificultad, porque yo creo que es algo en lo que coincidimos todo el mundo. O sea, hasta ahora hemos estado viviendo en una situación en la que el laissez-faire, laissez-passer podía seguir ocurriendo, pero ya no. Ahora esto está socavando claramente parte muy sensible del funcionamiento normal de unas administraciones que necesitan funcionar en la normalidad. Estaba leyendo en el chat alguien que decía, algunos del Partido Socialista deberían plantearse meterse en el Partido Popular. Estaban diciendo. Bueno, el caso es que hoy estas tensiones que se viven en el PSOE, aunque es cierto lo que dice Vara, hay un cierto bloqueo institucional. Ojo, que el gobierno podría resolver si quisiera. Hay decisiones inmediatas que, aunque el gobierno va posponiendo sistemáticamente y que incluso utiliza como amenaza para las comunidades autónomas y para los partidos políticos, dice, es que hay decisiones urgentes que tomar, tienen ustedes que apoyarnos. No. Los servicios jurídicos del Partido Socialista, por lo que se ve, han hecho un estudio de todas esas decisiones inmediatas que están bloqueadas, y por lo visto la mayor parte de ellas podrían ponerse en marcha si el gobierno quisiera. O bien como leyes urgentes, o bien como a través de otro tipo de fórmulas, decretos, no sé cuál es la fórmula concreta, pero resulta que es perfectamente posible salir del bloqueo si ellos quisieran. El problema es que el Partido Popular está utilizando también esto como elemento de presión, ¿no? Así que las comunidades autónomas y los líderes regionales, los varones, presionan a Pedro Sánchez para que llegue a un pacto porque se encuentran asfixiados en este momento. Asfixiados en lo legislativo, en lo económico, en fin. Dice el periódico El País que toda esta guerra que se vive entre los varones y Sánchez se va a concretar. Y se va a concretar después de las elecciones. Dice, Sánchez pasa al ataque para eliminar la crítica en el PSOE. Ante el riesgo de un nuevo revés electoral en Galicia y País Vasco, convoca solo a la permanente de la Ejecutiva y al Comité Federal el 1 de octubre. Aquí hay una jugada. No ha convocado a la Ejecutiva, ha convocado a la permanente de la Ejecutiva, lo que hace que no estén todos representados. Así que intenta limitar la capacidad de acción, porque había salido publicado, se había movido en algunos mentideros madrileños, la idea de que iban a tratar de derrocar a Pedro Sánchez, iban a tratar de quitarle, ¿no? La gente utilizaba mucha grandilocuencia, es un golpe de Estado. Bueno, la política es esto, en eso consiste, ¿no? Cada uno tiene sus herramientas. Y así se van produciendo las alineaciones, ¿no? Y entonces dice el periódico El País, Pedro Sánchez intenta mantener la iniciativa en el enfrentamiento cada vez más agudo que tiene con los dirigentes críticos territoriales del Partido Socialista. Dice que el líder del PSOE es muy consciente de la situación en la que se encuentra y muy consciente de lo que puede suceder tras las elecciones en el País Vasco y Galicia, y que además el debate sobre los resultados, allí se corre el riesgo de salir mal parado en ese debate, y para ello ha esquivado convocar a la Ejecutiva Federal, donde es amplio el número de voces en su contra, y se va a limitar a reunir el próximo lunes a la comisión permanente más reducida y fiel a su persona. Bueno, esto en lo que se refiere al Partido Socialista en el periódico El País, porque también Podemos tiene un cierto protagonismo con este debate que se está viviendo. Dice, la discusión en Podemos es ideológica y de poder, dice Juan Carlos Monedero hoy en El País, en una entrevista en el periódico El País de Elsa García de Blas,
Dice, el enfrentamiento entre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su número 2, Íñigo Errejón, ha destapado una profunda división sobre cómo enfocar las relaciones con el PSOE y un hipotético pacto con Pedro Sánchez, pero también una lucha por el control de la formación. La discusión es ideológica y es de poder, admite al periódico El País Juan Carlos Monedero, el cofundador de Podemos. Dice que hay un debate que va a tener fuerza, igual que lo hubo en su día en el PSOE, el Partido Popular, Esquerra Republicana, Izquierda Unida. Dice, son discusiones ideológicas y al mismo tiempo son discusiones de poder. Ayer este asunto de los debates de las tensiones en Podemos fue la comidilla en la actualidad durante todo el día. En cada rueda de prensa, en cada convocatoria, preguntaban a Podemos sobre esto. A las dos partes. Por un lado, le preguntaron a Íñigo Errejón si las tensiones habían menguado. ¿Me puede contar cómo es el día después de la guerra abierta que ustedes protagonizaron ayer? Como todos los días, un día en el que discutimos de política, que es lo que hemos hecho y lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Nosotros discutimos de política y discutimos en abierto, y somos compañeros. ¿Reconocerá que les hace daño? Reconocemos que discutimos de política y que a lo mejor los españoles tienen que acostumbrarse a que se contrastan ideas en abierto, y somos compañeros. ¿Y en plena campaña no es mal momento? En plena campaña yo creo que es buen momento para demostrar las diferencias entre partidos políticos. Hay partidos que discuten por posiciones, hay partidos que contrastan ideas y que van juntos y caminan juntos. En los dos sitios, tanto en Galicia como en Euskadi, podemos ser la alternativa decisiva para traer aire fresco a las instituciones. Dice Silvia Chao, dice, otra vez se está poniendo el foco y así no nos enteramos de lo que cobra Soria, Rita Barberá. No, pero es que el debate existe, Sonia, existe. Te lo digo, ayer era el tema de conversación en la fiesta de aniversario, en el aniversario del diario.es, donde entre otras cosas había muchísimos dirigentes, muchísimos líderes de Podemos, y en todas las conversaciones pivotaba este enfrentamiento, ¿no? Y había un cierto mal sabor de boca sobre el hecho de que esta conversación, este debate, esta tensión en Podemos se esté viviendo en plena campaña electoral para las gallegas, ¿no? Y hay quien podría pensar, ¿está dirigido desde fuera? No, está lanzado desde dentro. Fue el propio Íñigo Errejón el que lanzó ese tuit en público, ¿no? Esa conversación la podía haber tenido en privado, podía haberse dirigido a Pablo Iglesias, con quien tiene una relación bastante estrecha, pero lo hizo en público. Y aquel tuit simbolizaba muchas cosas, y cualquiera que siga un poco la actualidad de Podemos sabe que esa tensión se está viviendo en el seno de la organización, ¿no? Y ayer de nuevo, yo os lo conté aquí en el programa unas horas antes, pero ayer de nuevo volví a escuchar eso de que quizá Pablo no sea la persona que tiene que liderar ahora el partido, lo cual me parece un enorme acto de suicidio, incluso a largo plazo, o por lo menos a medio plazo, pero desde luego diría que en este momento, en esta situación, viviendo las elecciones como las estamos viviendo a una semana, el bloqueo que se vive en la realidad política española, donde los pactos se están discutiendo en este momento, la eventualidad, la posibilidad de que vivamos unas elecciones generales o bien el día 18 de diciembre o bien el día 25 de diciembre. Es decir, no es el mejor momento para que estas tensiones se den en los partidos, como le está ocurriendo al propio Partido Socialista, ¿no? Esta información de la que hablaba El País, este intento de Pedro Sánchez por limitar la capacidad de acción de los críticos, que hoy también recoge el periódico ABC en su portada. Dice el periódico ABC, dice, los críticos temen que Sánchez lleve un pacto cerrado con Podemos y con los nacionalistas. No se descarta que los varones contraataquen con una resolución a favor de dar la abstención al Partido Popular. Esto ayer que me encontré a algún miembro del Partido Socialista, no puedo dar muchos más detalles, pero me decía, ese pacto es muy difícil. Incluso diría que imposible, el pacto con Podemos, dice, porque esto quedó muy claro, y desde luego con los nacionalistas, esto quedó muy claro en la resolución del Comité Federal del 27 de diciembre, y nadie va a cuestionar la decisión tomada entonces. Y si se vuelve a intentar tomar una decisión, otra cosa es que se plantee un nuevo escenario que podría consistir en que el PSOE exija la cabeza de Rajoy a cambio de la abstención en la investidura, cosa que en este momento parece muy improbable que pudiera acceder el PP, ¿no? Pero ahí podrían intentar desbloquear o cumplir una de las, no sé si llamarle aspiraciones, pero una de las soluciones que
que buscaría el Partido Socialista, que es que abstenerse sin que lo parezca, ¿no? Entonces buscar alguna fórmula para eso. Pero en todo caso esta situación, dice el periódico ABC, no se descarta que los varones contraataquen con una resolución a favor de dar la abstención al Partido Popular, y se habla incluso de ese intento de los varones, incluso de quitarse de en medio a Pedro Sánchez y buscar un nuevo secretario general. No sé cómo sería la fórmula, no sé qué es lo que permite o lo que los estatutos del Partido Socialista podrían acoger en esa dirección, pero sí se está hablando muy seriamente. Dice el periódico El Mundo, Sánchez sopesa una consulta para reforzarse ante los críticos. Convoca al Comité Federal para el 1 de octubre y estudia que los militantes apoyen los contactos con Podemos y Ciudadanos. Pero los varones descontentos le van a exigir que no negocie con independentistas. El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, sopesa volver a apoyarse en la militancia del partido para reforzar su postura ante los varones críticos que defienden que con 85 escaños no se puede gobernar, como sentenció la semana pasada la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Bueno, esto es muy relativo y ya lo contamos ayer. El 85 escaños representan apenas un 24% de la participación, ¿no? de los escaños, un 24%. Parecería que con 85 escaños no se puede gobernar, si no fuera porque en Baleares se ha hecho, en Navarra se ha hecho, en la Comunidad Valenciana se ha hecho. Parecería que con 85, que con ese 24% de la representación no se puede gobernar, si no fuera porque hay 6 países europeos en los que gobiernan fuerzas con esa representación. Salvo que lo que estemos tratando de decir es de que el Partido Popular está legitimado por la representación que ha obtenido, olvidándonos de que solamente obtuvo 3 de cada 10 votos que se emitieron en este país. Porque claro, lo malo de las cifras es que se pueden manejar siempre en muchas direcciones, ¿no? Cuando el Partido Popular presume de haber sido el más respaldado, se le olvida de que solamente 3 de cada 10 electores lo hicieron. 3 de cada 10. Es decir, 7 de cada 10 no contemplaban el escenario de Mariano Rajoy presidiendo otra vez este país, ¿no? Y entonces, ayer estuve debatiendo sobre este tema. Nos invitó, curiosamente, antes de la fiesta. Yo no había estado, había estado creo que una vez. Nunca había estado en La Tuerca y me llamó Juan Carlos Monedero, me dijo, oye, vamos a hacer un debate, va a venir un catedrático de la universidad, va a venir también Manuel Rico, va a venir algunas personas, ¿te animas? Y la verdad es que estaba justo al lado de la fiesta del diario y dije, pues me voy un rato para allá. Y entonces se planteó este tema de debate, ¿no? Y se decía mucho este tema de, tampoco se ponga en cuestión la legitimidad democrática, porque, oye, hemos ido a unas elecciones y las ha ganado Mariano Rajoy. Cuidado con eso, porque, en efecto, Mariano Rajoy tiene una gran legitimidad para aspirar, para proponerse, para decir lo que quiera. Al fin y al cabo ha recibido más votos que otras fuerzas políticas. Dicho lo cual, no tiene suficientes para gobernar. Y que a uno le voten no le blanquea el expediente. Lo digo porque a Jesús Gil le votaba mucha gente, grandes mayorías, de hecho. Eso no significa, no que no tuviera legitimidad para gobernar, la tenía y gobernaba. Pero cuidado, es que Mariano Rajoy para gobernar necesita de la complicidad de otros partidos políticos. Y no estoy hablando de apoyos, respaldos, estoy hablando de complicidad. Porque Mariano Rajoy presidía el Partido Popular, mientras en este país el señor Bárcenas se lo estaba llevando en carretillas a Suiza. Mariano Rajoy presidía el Partido Popular, mientras esos tesoreros del Partido Popular negociaban con empresarios en el despacho y jugaban en las elecciones con trampas, con recursos que el Estado no les daba, que les daba el dinero negro. Mariano Rajoy presidía el Partido Popular mientras, además de jugar con trampas, según el señor Bárcenas, que lo publica Marisa Gallero en su libro, Mariano Rajoy cobraba dinero negro. Y todo esto mientras llevaban una bandera y acusaban con el dedo acusador al Partido Socialista de corruptos, de fomentar un Estado basado en la corrupción. ¿Os acordáis toda aquella etapa que vivimos aquí con Mariano Rajoy, con el señor Aznar, etcétera, etcétera, etcétera? Así que, legitimidad. Mariano Rajoy tendrá legitimidad para pedir lo que quiera. Es verdad, le han avalado las urnas para pedir lo que quiera. Pero en el fondo lo que está pidiendo son complicidades. Así que cuidado,
que no se le ha blanqueado el expediente, que no hemos hecho borrón y cuenta nueva porque las urnas lo digan. Las urnas podrán convertirle o no en presidente de gobierno, que por cierto no le han convertido. Es que necesita apoyos, ¿no? Y yo creo que es muy importante distinguir esto, porque claro, dice, no, es que se está poniendo en cuestión la democracia. No, aquí la democracia no la está cuestionando nadie. Al contrario, como se cree en la democracia, y tú necesitas esos apoyos y los estás pidiendo, creyendo en la democracia, con la misma legitimidad se puede decir contigo no, bicho. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Lo voy a explicar porque igual hay alguien que no entiende el chascarrillo. Resulta que había un vídeo muy gracioso que fue un hit en internet que circuló durante mucho tiempo de alguien a quien le pillaron con alguna copa de más. Le acababa de rechazar una chavala en una discoteca y entonces el tipo lo contaba a cámara, muy gracioso, estaba en YouTube y decía, y me ha dicho, contigo no, bicho. Y lo decía, en fin, bueno, pues ahí va el chascarrillo. Lo digo porque habrá alguien que diga, qué vergüenza, un presidente de gobierno, una persona. Bueno, todo esto, Mariano Rajoy, con toda su legitimidad, pero lleva un año sin haber sido designado por las urnas, lleva un año como presidente en funciones, claro, encantado de que la situación se estire todo lo que quiera, y mientras tanto a saber qué es lo que está pasando con las destructoras de papel que deben estar trabajando a gran velocidad. Pero bueno, por no lanzar teorías de la conspiración, aunque solo sea por mantener el poder, por aferrarse al poder, todas las estructuras creadas por el Partido Popular ahí siguen un año más, a pesar de que en las elecciones los ciudadanos no le otorgaron el respaldo para que lo sea, ¿no? En fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Sí, dice Luis Carlos, arqueología de chistes internetera. Bueno, y te estoy contando, Luis Carlos, el que tú bien conoces, que vendrá a ser del año 2005 o 2006, pero los tengo anteriores, ¿eh? Los tengo del 97. Tengo ahí una colección de chistes de esos que te bajabas en GIF animado, ¿sabes? Que ahora se ha puesto de moda otra vez el GIF animado por Twitter, pero era una tecnología obsoleta, desaparecida. ...627-002-002... ...627-002-002... Bueno, decía... En el mundo... Sánchez sopesa esa consulta para reforzarse ante los críticos... ...y también partidarios de Iglesias cargan contra Errejón... ...por ser dócil con el PSOE... Tras el choque entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, Irene Montero dejó ayer ver que parte del debate interno que afronta Podemos guarda relación con la forma en la que se deben tratar los pactos con el PSOE. Hizo referencia a posiciones diversas y dejó claro que para Iglesias dicho trato debe ser de igual a igual, mientras que el otro eje, Errejón, defendería un carácter más permisivo. Y utiliza la palabra permisivo. Podría haber utilizado la palabra sumiso. En el periódico La Razón dice: Sánchez convoca el Comité Federal, reunirá el 1 de octubre al máximo órgano del PSOE para debatir la situación de bloqueo político tras el 25 de septiembre. Las encuestas internas de Ferraz, 13 escaños en País Vasco sin sorpaso en Galicia, y no reunirá a la Ejecutiva para analizar el resultado de las vascas y gallegas, sino que se reunirá con su núcleo de confianza. Iglesias urde una alianza con Urban para arrinconar a los errejonistas, dice también La Razón. Bueno, esto en lo que a la agenda de los grandes medios de comunicación se refiere.
Pero luego vosotros siempre decís que hay que colocar el foco en otras informaciones, para lo que tenemos diferentes vías de participación. 1, el hashtag, donde se genera la conversación a la vista de todo el mundo, con lo cual no solamente se trata de que salgan o no en antena los mensajes, es que los mensajes que vais enviando a través de ese hashtag también quedan reproducidos, al fin y al cabo es un trending topic, quedan reproducidos y a la vista de muchísima gente. Por lo tanto, utilizad el hashtag para enviar esas noticias. Algunas nos dará tiempo o consideraremos conveniente colocarlas en el foco, otras a veces nos enviáis muchas noticias de opinión. E intentamos que sean noticias que estén contrastadas por alguien que tenga alguna referencia, en fin, algún medio de comunicación, alguna cabecera, porque es muy difícil, imaginaos, a tiempo real recibir las noticias y poder darles cobertura aquí. Pero utilizad el hashtag. También hay un número de teléfono para participar, el 627-002-002. También hay diversos grupos para participar en la vida interna del programa. Está el grupo hashtag, que ayuda y debate sobre los temas y ayuda a decidir qué hashtag vamos a lanzar. Generalmente, además, somos bastante escrupulosos en el respeto al lanzamiento del hashtag. Hoy, por ejemplo, lo hemos tenido que decir nosotros aquí a última hora porque queríamos colocar el foco sobre lo decisivo de la fecha del 26, pero lo normal es que en el hashtag además se generan muchas conversaciones sobre los temas de actualidad y sobre qué temas se deben poner el foco, y son conversaciones muy interesantes. Y luego hay otros grupos ya de programación, de marketing, en fin. Así que hay muchas formas. Este es un programa extremadamente participativo, ¿no? Utilizad las formas porque para eso son. La cafetera, cuenta atrás para el 26. Y ahora, la agenda alternativa, la agenda de la cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno ¿Hemos hecho historia? Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Indignación por la vuelta a su consulta del médico que diagnosticó a una chica que, decía él, no estaba bien follada, literalmente. Esto nos lo enviaba Diego Arranz y es una historia que ya se movió hace unos días y resulta que este médico ha vuelto y bueno, ha habido cierta indignación. Como dice Público.es, dice la Consejería de Sanidad permite al facultativo de Murcia volver a ejercer ante la sorpresa y malestar de vecinos, pacientes y compañeros. Fran G nos dice... ¿Justicia independiente? Se pregunta, ¿no? Si hay justicia independiente. Se refiere a una noticia que dice que la jueza de los ordenadores de Bárcenas frena la maniobra del PP para apartarla del caso. Según informa el diario.es, el PP recurrió a una información del diario de Inda que citaba al propio partido como fuente y a un comentario del periodista en televisión. Por otro lado, Sweet Toxic Doll nos dice: parece que en todas las sociedades hace falta recordar la importancia del voto. Se refiere con esto a una campaña que se ha lanzado en Estados Unidos que se llama Save the Day, una campaña en la que han participado varios actores como Scarlett Johansson para animar a los ciudadanos a ir a votar. Que vayan a votar, dicen, para frenar que Donald Trump llegue a la Casa Blanca y llegue a gobernar Estados Unidos. Por otro lado, un tema que es el tema de la sanidad. A esto hace referencia Alicia Marea y Ángel Trianero. Ángel Trianero dice: sanidad privada y mortal. Alicia María dice: ¿es esta la sanidad que nos espera? Con esto se refieren a una información que dice que los 3 médicos gallegos que se fueron acusados por la Fiscalía de A Coruña de derivar
a pacientes de cáncer de pulmón de la sanidad pública a centros privados, empleaban una técnica que, según dicen varios estudios, tiene un índice de mortalidad de un 20% superior al de los que empleaba el método convencional. Dice Público que así lo asegura un informe en la revista Archivos de Bronconeumología. Y para finalizar, Manu, @manulino888, nos envía una información que dice él es de vergüenza, así lo califica. Se refiere a una información del periódico que dice: la Unión Europea solo ha reubicado al 3% de los refugiados prometidos hace un año. Las cifras, dicen, son las que son, no mienten. La solidaridad, dice el propio artículo, sigue siendo prácticamente inexistente. Y la última actualización de la Comisión Europea, a fecha de 20 de septiembre, dicen, confirma que solo se ha reubicado a 5.233 solicitantes de asilo de los 160.000 que habían prometido. Solamente los 160.000 que habían prometido. Eso no quiere decir que haya muchos más. I'll be right behind you, Josephine. Estamos con unas toses aquí en el programa, con las paredes de este estudio se han vuelto un arma química. El día que venga Maruenda le vamos a devolver a casa con una sorpresa. Yo no digo nada, pero ya llega el invierno y aquí puede que ya se vuelvan a incubar virus como el año pasado. Sí, bueno, el año pasado esto, o sea, si sacabas una muestra de la pared con una espátula, obtenías aquí una bomba biológica que podías ir depositando. Por cierto, ayer en la fiesta del diario.es me encontré a mucha gente que son oyentes de este programa. Y me hizo mucha ilusión, la verdad. La gente, es que hay algo formidable, la gente es encantadora. Y entonces se acercaban, oye, que yo soy miembro de la Resistencia, además de forma un poco clandestina, porque no dejábamos de estar invitados en otra casa, que con muy buen cariño y muy buenas formas nos acoge alguna vez, pero se me acercaban ahí. Y a algunas personas que me dijeron, oye, yo quiero ir a ver el programa en directo, quiero ir a ver cómo se produce la cafetera en directo. Decía, bueno, no deja de ser al final una casa, tampoco es un... En fin, si no organizábamos grupos para que... Pero no se puede hacer, porque, oye, al fin y al cabo está en un garaje, pero no deja de ser una casa. Todo esto con el riesgo también de coger algún virus. Lo avisamos desde aquí, que hay cierto riesgo, pero no nos comprometemos a nada. Bueno, el caso es que ayer, os decía, me llamó mucho la atención porque asistió mucha gente de diferentes medios de comunicación, muchos compañeros de profesión, y había una buena representación de políticos de diferentes partidos en el Círculo de Bellas Artes. Y todo pivotaba en torno al día 26, ¿no? Por eso me parecía que era tan importante colocar el foco sobre este asunto, porque cuántas cosas pueden quedar resueltas el día 26. Se hablaba mucho allí vi a Tania Sánchez, además, nada más llegar. Hombre, Tania, no estuviste muy simpática. Y mira qué simpática, suele ser bastante simpática. Pero creo que había una cierta... Como el programa lo habíamos dedicado a hablar del tema que había... No, estuvo simpática, la verdad es que estuvo súper amable y no voy a ser injusto porque no estaría bien. Lo digo en broma porque me llevo bien con ella y estoy seguro de que lo va a tomar como tal, ¿no? Pero estaban por allí también Rita Maestre, que estuvimos hablando. Rita Maestre, 2 días antes, igual, le habíamos llamado del programa y había declinado la invitación. Y tuvimos ahí un pequeño encontronazo. Le dije, oye, Rita, es que es que no habéis entendido la filosofía de este asunto. O sea, cuando llama a la cafetera, llama para que la gente se ponga, no llama para que la gente posponga. Y tuvimos ahí un poco, estuve hablando un rato también con José Manuel López de Podemos, y todo el mundo coincidía en que estamos en un momento verdaderamente sensible y hablaban abiertamente de ese debate que se vive, esa tensión que se está viviendo dentro del partido, y que sí es cierto, como decía el periódico El Mundo, que tiene ese enfoque sobre la forma en la que se debe afrontar la relación con el Partido Socialista, si se debe aspirar a sustituir al Partido Socialista o no. Todo eso planea sobre la discusión, ¿no? Allí estaba Javier Carne Cruda, estuvimos un rato charlando, fue muy divertido, y estuvimos hablando de la posibilidad de hacer cosas más allá de otras consideraciones, ¿no? Pero como digo, un encuentro muy, muy divertido, muy interesante. I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath.
there's nothing in this world we really own. Jesus Christ. También estuve hablando un rato con Jesús Cintora, que me estuvo contando. La verdad es que la televisión es demoledora, porque ahora ha terminado con su programa y su única actividad en este momento, su única actividad es escribe en eldiario.es, pero ya no tiene trabajo, se encuentra sin trabajo. Me decía, claro, Fernando, dice, yo ahora pues estoy básicamente en lo que se conoce como el paro, ¿no? Porque es verdad que esta es una profesión de enorme inestabilidad, ¿no? Que un día te encuentras en plena ola de popularidad y al día siguiente de pronto, pues, en fin, la televisión es así también, ¿no? Pero, bueno, hoy en Carne Cruda creo que van además a hablar sobre este asunto, sobre las batallas en el Partido Socialista, y está Javier tuiteando algunas noticias. El domingo Rajoy puede tener una victoria doble en su tierra y en sus aspiraciones, pero si Sánchez salva su cabeza, existe una mínima posibilidad de que sea la de Rajoy la que caiga. Así que tratarán este asunto en Carne Cruda ahora dentro de un rato a las 10, por si os interesa pasaros por allí, que dado que somos una suerte de radio confluencia, somos proscritos, somos apátridas. Está muy bien. Bueno, en público, los diarios digitales, las portadas de los digitales. Nos pedís siempre que hagamos un repaso también por los digitales. Con frecuencia colocan el foco en otros objetos, aunque, como os digo, ahora mismo estamos en la última semana antes de las elecciones en Euskadi y en Galicia, y el foco está colocado básicamente sobre eso y sobre las consecuencias que puede tener en los diferentes partidos políticos. Público.es, maniobra de Pedro Sánchez para evitar un motín de los críticos tras el 25 de septiembre. El secretario general convoca a la permanente del PSOE, donde cuenta con mayoría, en lugar de convocar una ejecutiva al completo antes del Comité Federal de octubre, dice Público. También el PSOE reunirá en su Comité Federal el 1 de octubre para tratar el bloqueo político. Tiene una encuesta. ¿Qué crees que sucederá con Pedro Sánchez? Realmente, otra cosa no, pero es verdad, hasta ahora ha demostrado que ha sido capaz de sobrevivir hasta este momento. Veremos a ver en qué situación queda, pero hasta ahora ha sido capaz de sobrevivir. El diario.es dice, el debate sobre el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez se abre hueco en Unidos Podemos. Irene Montero, hay diversas posiciones, unas tiran a una relación de igualdad con el PSOE y otra línea de tensión que tiene que ver con una relación distinta. Izquierda Unida quiere investir a Pedro Sánchez y recuperar la movilización, dice el diario.es. También con una entrevista al candidato en Marea a la presidencia de la Xunta, Luis Villares, percibe una ilusión que no miden las encuestas, dice en el diario.es. Y también, bueno, de esto no nos habéis pedido, porque ayer a última hora de la tarde, en La Sexta, irrumpió una noticia sobre Bahama Leaks. Son informaciones sobre personas que tenían cuentas en Bahamas, que están empezando a ser desveladas, de nuevo, igual que vimos con otros paraísos fiscales. Y dice el diario.es, una comisaria europea ocultó durante 5 años que era directora de una sociedad offshore en Bahamas. La comisaria liberal Nelly Cross ocultó a la Comisión Europea que era directora de una sociedad offshore en su etapa al frente de competencia entre el año 2004 y el 2009. Esto es un tema que ayer se anunció que comenzaba a salir. Es una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Está destapando datos desconocidos sobre los negocios de empresas occidentales en Bahamas, y entre ellos esta información sobre una comisaria europea que había ocultado este asunto a la Comisión. Es una extremada gravedad, pero como digo, de momento solamente conocemos con cuentagotas algunos de los nombres que están empezando a salir. Hoy lo lleva el Confidencial también. Los Cosmen montaron el imperio chino de alza ligado a una firma de Bahamas, dice el Confidencial.com, que de nuevo también lleva el Bahama Leaks a su portada, como ya hizo anteriormente con otros paraísos fiscales. Dice, Noeli Cross, ex comisaria europea de competencia, tuvo una offshore, y cuando los españoles prefieren Bahamas, el rey Midas del IBEX al negocio familiar, dice el Confidencial.com. También lo lleva. En fin, estás escuchando La Cafetera y no estás solo.
And my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we read. Bueno, y en Infolibre, el PSOE y Podemos avanzan en una negociación basada en la propuesta de Compromís. La propuesta incluye una treintena de medidas entre las que no está el derecho a decidir, y el equipo de Sánchez cree que un acuerdo serviría para mostrar que el PSOE intenta el desbloqueo y dificultaría el discurso de los varones críticos. Estos últimos insisten en que Sánchez está dispuesto a llegar a Moncloa incluso con el voto de los independentistas catalanes, algo que defienden como inaceptable. Esto es llamativo porque es verdad, ¿os acordáis que en los últimos días, antes de la convocatoria formal a las elecciones del 26 de junio, en los últimos días, cuando se planteaba la posibilidad de pacto sí o no, Compromís de pronto se desmarcó, incluso diría de Podemos, y propuso una suerte de pacto con el Partido Socialista. Fue a última hora y por tanto quedó embarullado por todo el lío que se estaba viviendo, pero en cierta forma se había desmarcado y parece que ahora Podemos podría estar avanzando en esa negociación con el Partido Socialista. En mi opinión, para mí sería una gran sorpresa que consiguieran concretar algo. Esto es una quimera, en mi opinión, viendo las enormes tensiones que hay dentro del PSOE, viendo que las dificultades dentro de Podemos no serían menores, pero especialmente en el PSOE, porque además de un intento de buscar un pacto, hay un intento por desplazar a Pedro Sánchez y por sustituirle en la Secretaría General. Difícilmente nadie iba a aceptar cualquier otro tipo de pactos, salvo que estuvieran limitados en el tiempo, que esa es una opción que se está contemplando, un gobierno de 2 años, una cosa limitada en el tiempo para superar esta situación de bloqueo inmediato, ¿no? Pero en fin, el tiempo lo dirá, veremos a ver. Desde luego hasta el día 26 no vamos a saber. Lamarea.com, elecciones vascas, una agenda política incompleta. ¿Sabéis esta serie que está haciendo La Marea? Dice, hay elementos de la agenda política vasca que esta legislatura aún no se han concretado. El lehendakari Urkullu no tiene ninguna prisa por plantear un referéndum, ya lo escuchábamos ayer. El compromiso también de la sociedad civil con una población muy activa, muy comprometida por el bien colectivo. Dice, su censo electoral destaca por la fragmentación ideológica, aunque proclive a reconocer la plurinacionalidad española. Y veremos a ver, porque en las elecciones vascas se está colocando muy poquito el foco, se le está dando muy poca publicidad a lo que está ocurriendo allí, pero vemos un ascenso de Bildu formidable. Vemos la irrupción de partidos políticos como Podemos allí de una manera absolutamente clara y un desplome absoluto del Partido Popular, ¿no? Resulta llamativo que no se esté colocando más el foco en lo que se juega también en Euskadi, en el País Vasco, ¿no? Que al fin y al cabo todos miramos hacia Cataluña constantemente en lo que tiene que ver con los problemas y los encajes territoriales y se nos olvida dónde está una de las raíces de este debate, ¿no? Que está en el País Vasco. La representación y la madeja, Podemos ante su debate, dice lamarea.com. Hasta ahora hemos visto cómo ha dicho cosas Podemos y cuáles han sido sus motivaciones para haberlas dicho así, pero ¿qué es lo que dicen y quién lo hace? Dice La Marea. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.
feel is less alone, less alone. Y había una noticia trascendental, es verdad, de nuevo un drama que nos dejábamos en el tintero, María. Ahora levántate y piensa, nos lo recordaba, muchas gracias. Y es que es verdad, ayer conocíamos alrededor de, en la tarde, la noche, que un barco había naufragado con 600 migrantes a bordo frente a las costas egipcias. Hubo varios muertos, varios desaparecidos y algunos rescates. Y estamos un poco a la espera de cuáles son las cifras y qué es lo que está pasando. Es un drama gigantesco, que sorprendentemente apenas tiene ya recorrido en la prensa de nuestro país. Y sin embargo, fijaos, me decía Juan Miguel Garrido, Juanmi News, que hablamos mucho con frecuencia por privado porque me monitoriza mucho la prensa internacional y siempre sigue muy de cerca lo que está ocurriendo a través de Al Jazeera, y me decía, ¿cómo es posible que estas informaciones tengan tantísima repercusión fuera, tantísima repercusión, y aquí en España nadie hable de ellas? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? ¿Qué retrata eso sobre nuestra sociedad? We start with some breaking news out of Egypt. We are hearing that a boat carrying about 600 migrants has capsized off its coast. So far, only 150 people have been rescued. 29 bodies have been found. That's all we know at this stage, but of course we'll bring you more on that story as it develops. Bueno, la noticia que daba de última hora el Jazeera ayer, que me la enviaba Juan Miguel Garrido, y cuando se conocía esta primera información, se habían recuperado 29 cuerpos en los primeros minutos, en los primeros momentos, pero un barco que se hunde con 600 personas. Este drama tan terrible. Oye, una cosa que llevo algo mal, porque siempre nos decís, tenéis que colocar el foco en asuntos diferenciados. Y me quedé un poco incómodo, lo voy a decir, porque como somos una gran familia y vosotros mostráis las incomodidades, yo también las voy a mostrar. No lo voy a hacer mucho, pero siempre decís, oye, tenéis que poner el foco en asuntos diferentes. Esta semana hemos tenido una de las entrevistas más estremecedoras, más terribles de las que yo recuerdo aquí en la cafetera. Óscar Camps. Sabéis que forma parte de Proactiva, una organización no gubernamental que cumplía un año precisamente el 19 y el 20 de septiembre, y le entrevistamos aquí en el programa. La descripción que hace de esta situación, de días en los que llegan 7.000 personas en barcazas, 7.000 personas a la deriva, 7.000 personas, y que voluntarios como él, como Óscar, van recogiendo uno a uno. Muchos de estas personas han adquirido chalecos falsos que les venden las mafias, las organizaciones que les facilitan tomar alguna barca, que les colocan solamente gasolina para quedarse a mitad de trayecto, para que se queden a mitad de trayecto y sean rescatados, si es que lo son, si son encontrados en ese pajar, en ese gran pajar que es el Mediterráneo. Si alguien ve esa aguja en el radar y se acerca, alguien como la gente de Proactiva, y nos contó algunas situaciones verdaderamente escandalosas. Bueno, pues lamentablemente el programa no ha tenido mucha acogida. Y sin embargo, cuando tratamos algún asunto sobre el Partido Socialista, el Partido Popular, Agenda Setting, tienen muchísimas visitas los programas, muchísimas visitas. Y esto debiera ser motivo para la reflexión, porque yo soy bastante sensible a las peticiones cuando las hacéis, aunque siempre digo, no hay que alejarse de la Agenda Setting, ¿eh? Una cosa es que la miremos con espíritu crítico, y otra que pensemos que no está ocurriendo nada en el PSOE, porque están a punto de la implosión y eso va a tener consecuencias sobre la vida de todos nosotros. Entonces pongamos las cosas también en su justa medida. Pero en efecto hay noticias que son de una extremada gravedad. En el Mediterráneo estamos viviendo una de las mayores égiras de la historia de Europa. Una de las más graves, que será comentada por generaciones, que se está llevando por delante a familias enteras. El mar se está tragando familias, padres, madres, se está dejando huérfanos a muchísimos niños que son recogidos después por las organizaciones no gubernamentales que no saben dónde están sus padres porque han desaparecido en el mar. Es un drama de una magnitud absoluta. Entrevistamos a Óscar. Nos lo retrató con una crudeza que además creo que es necesario para que seamos conscientes de lo que está ocurriendo, ¿no? Y me produce una cierta frustración cuando esto pasa y ver que esos programas se quedan en los márgenes de los oyentes, cuando debieran ser los más retuiteados, los más comentados, en los que más gente participase, ¿no? En fin, estás escuchando La Cafetera.
Buenos días, cafeteros. Acabo de leer un titular de Feijóo que viene a decir que 8 millones de votantes no se equivocan. Pues te lo voy a desmontar con una sola palabra. Trump. Donald Trump. Por otro lado está el Comité Federal del PSOE, que va a ser como una boda roja, en donde tiene que elegir si da pábulo a la vieja guardia y sigue operando como un partido de derechas, o retoma su camino de partido de izquierdas, que al abandonar empezó a hacer necesario a Podemos. Fuera del recinto del Comité Federal se empieza a escuchar ya el afilador, porque van a volar los cuchillos. Buenos días, Fer, María. Ciertos varones del PSOE están empeñados en que no se puede gobernar con 85 escaños. No se puede gobernar como ellos quieren gobernar, como están acostumbrados a gobernar, tanto el PSOE como el PP. Pero eso forma parte del pasado. Se tienen que dar cuenta, tienen que ir asimilando que tienen que dejar paso a la nueva política. Y la nueva política se tiene que gobernar pactando entre más de 3 partidos. Entonces, bueno, mientras asimilan eso, se están retorciendo y agarrándose donde pueden para intentar evitar lo inevitable. Cuestión de tiempo. Venga, besos. Chao. Esto es algo que no nos cansamos de repetir, ¿no? Dicen, qué mal resultado, el peor resultado en la historia del Partido Socialista. Bueno, cuidado, porque Pedro Sánchez consiguió el resultado que se puede en un contexto nuevo. No hay que olvidar que han irrumpido 2 nuevos partidos políticos y que se están repartiendo y se disputan el mismo espacio, ¿no? Y luego hay algo que la gente no es muy consciente. Aquí en el programa hablamos muchas veces de la política en pequeño, ¿no? De estos debates, que si el Comité Federal, todas esas noticias dentro de un año no tienen ningún recorrido, ¿no? Se habrán olvidado y hemos hecho mucho ruido y hemos dejado de lado muchas otras cosas para hablar de temas que, siendo que marcan el futuro de los partidos políticos, este debate que se vive en Podemos, pero ¿de verdad creéis que alguien se acordará de este debate dentro de un año? Hay algo trascendental, hay algo que si levantamos la mirada, si nos despegamos un poquito y colocamos el zoom en su posición justa, va más allá de lo que está ocurriendo, mucho más lejos. Estamos viviendo una de las mayores transformaciones que ha vivido la humanidad desde su creación. La globalización, la creación de Internet como medio de comunicación, esto está transformando todo. Está transformando las industrias, está transformando los intermediarios, ha provocado una revolución en los transportes desconocida hasta este momento. Hoy te puedes plantar en 7 horas en cualquier lugar del mundo prácticamente. Alguien me decía, no, bueno, tardas 24, que yo tardé más haciendo enlaces y tal, ¿no? Te aseguro que hay gente que consigue estar no somos tú ni yo, pero hay gente que consigue estar en 7 horas en cualquier punto del mundo, ¿no? Los transportes han supuesto una revolución gigantesca, eso revoluciona el turismo, la forma de entender al ser humano. A mí me sorprende mucho cuando veo españoles por el mundo y dicen, esta casa perdida en una isla del Pacífico vale 600.000 euros. O esta casa en Canadá, 600.000 euros. O en Nueva York, 600.000 euros. Y dices, es que se ha globalizado, da igual que hables del sur de África, que hables de los Estados Unidos, que hables de España o que hables 600.000 euros. Se ha globalizado los precios. Es una cosa increíble, ¿no? Bueno, la globalización. Por primera vez en la historia de la humanidad, hoy cuando un científico hace un descubrimiento, lo publica y lo ven todos los científicos del mundo a la vez. No tienes que esperar a la publicación de una revista científica que jamás llegaría a mi pueblo, a Castellote, ¿no? Y sin embargo hoy Enfermero Salesa tiene la misma información sobre la evolución en técnicas de enfermería o de medicina que cualquier médico del mundo. La evolución para el conocimiento humano. Cualquier cosa que el propio Enfermero Salesa, por su trato con un tipo de pacientes, con un tipo de patologías concretas que se puedan dar por las razones que sean, cualquier cosa que él publique en Internet la van a ver el último de los médicos de San Francisco. La revolución humana en el conocimiento es tan gigantesca que solamente seremos conscientes dentro de algunas generaciones, pero es tan grande que estaba afectando a todo y no había tocado la política. Había que ser muy ingenuo para pensar que esta catarsis no iba a afectarlo a todos. Los ciudadanos quieren opinar, quieren participar,
Esto cambia la política, también produce extremismos, ojo, porque hay resistencias enormes a los cambios, ¿no?, que se dan en todo el planeta, no solamente en España. Así que estamos viviendo una profunda transformación, una profunda revolución, y había que ser un ingenuo total para pensar, no, esto a la política española no le va a tocar. ¿Por qué? Con esto quiero decir que los cambios han venido para quedarse para siempre. Que habrá ejercicios, habrá resistencias. Yo creo que si hay unas terceras elecciones se va a blindar el bipartidismo, pero hay cosas que ya han cambiado para siempre, porque ya no hay vuelta atrás. Porque cuando la gente aprende, la gente ya no desaprende lo que ha conocido, ¿no? Bueno, nos vamos. Mañana más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mary, hasta mañana. Muchas gracias a todos. Mañana nos escuchamos. Si estás conectado a este programa, eres la resistencia. Y no estás sola, allí donde estés, en cualquier lugar del mundo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. And my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath.